Bueno, jóvenes, buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. A continuar con el tema de compactación de suelos. Listo, bueno, entonces voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada, la última clase, y terminamos hoy con lo que falta de la presentación y al final entonces vemos unos ejemplos. Bueno, entonces recuerden que la clase pasada, bueno, estuvimos hablando sobre la compactación, que es pues, el proceso mediante el cual se incrementa la densidad de un suelo o el peso unitario mediante como se juntando las partículas, pero de forma ahí forzada mediante la aplicación de una fuerza externa, ¿no? Que eso pues ayuda a reducir el volumen de la masa de suelo de aire, perdón, sin un cambio significativo en la masa de suelo, de agua en el suelo. Eh, y que es importante, entonces, la compactación tiene una aplicación práctica, entonces, en ciertas obras de ingeniería, no en todas, pero como por ejemplo en terraplenes de lleno para construcción de carreteras, entonces es muy común el mejoramiento de ese suelo mediante compactación o en las presas de tierras o diques de tierra que contienen agua, que se utilizan para retener agua. Entonces, recuerden lo que les decía, que era importante de que esos diques o de que esa presa de tierra fuera impermeable, ¿no? Y que eso se lograba mediante la compactación, o sea, la reducción de los vacíos. Y también pues para incrementar la resistencia, como en el caso de los terraplenes. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los suelos no se pueden compactar. O, o el mayor grado de compactación es diferente para diferentes tipos de suelos. Entonces es necesario estudiar las características de compactación en el laboratorio y que eso se hace mediante el ensayo Proctor o Proctor modificado. El Proctor modificado que es como que el último. ¿Ya? Entonces primero fue el Proctor y luego el Proctor modificado, eh, donde en general, el ensayo consiste, bueno, en compactar una muestra de suelo en un molde cilíndrico con ayuda de un martillo, eh, dejando caer una pesa, se compacta a diferentes capas y diferentes números de golpes por capa, ¿ya? Entonces para lograr la compactación. Y recuerden que hablábamos que la compactación se mide en términos de peso unitario seco, ¿ya? Entonces, y que eso se estudia, o la compactación se estudia mediante la curva de compactación, que relaciona la densidad seca versus el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros estudiamos la compactación. Acá, entonces, densidad seca versus contenido de humedad. Como le había dicho, la compactación depende de la densidad o del peso unitario seco. Y a su vez, el peso unitario seco y la densidad seca dependen del contenido de humedad. Por eso, entonces, que nosotros estudiamos la compactación con densidad y contenido de agua. Entonces recuerden lo que les decía, que nosotros variamos contenido de agua y compactamos, y que la curva fíjense que tiene esta forma, o sea, la humedad no es directamente proporcional a la densidad seca, sino que obtenemos una humedad óptima y una densidad seca máxima, ¿no? Entonces, y que eso me permite saber la cantidad de agua que habría que agregarle a un suelo para compactar. Ya, entonces, por encima de la humedad óptima no se puede porque las densidades que obtenemos son muy bajas. Ya, entonces, lo ideal sería acercarse por debajo o de pronto por arriba, o sea, de la humedad óptima.
muy por debajo, muy por encima, pues no es conveniente. También hablamos de la curva de cero vacíos de aire. Entonces recuerden que aunque logremos la máxima densidad, no es imposible en la práctica eliminar todos los vacíos de aire. Entonces siempre queda ciertos vacíos de aire entre esas partículas. ¿Ya? Entonces por eso es que aquí tenemos la curva de cero vacíos de aire que nunca toca, o la curva de compactación nunca tocará esa curva de cero vacíos de aire. Que la curva de cero vacíos de aire pues tiene esta ecuación. Factores, bueno, los factores que afectan la compactación, pues la humedad o contenido de agua, el tipo de suelo. Entonces eh, un suelo tendrá una curva de compactación diferente a la de otro suelo. Y eso también pues depende de la mineralogía, de los límites de consistencia. La energía de compactación entonces también afecta, o la energía afecta también el grado de compactación. Entonces la energía de compactación se determina con esta ecuación, entonces donde es directamente proporcional al número de golpes por capa, al número de capas, esto en el ensayo de Proctor. Recuerden que en el ensayo de Proctor hablamos de capas, del peso del martillo y la altura de caída del martillo. Entonces, si nosotros variamos el número de golpes por capa, entonces fíjense cómo sube, cómo va subiendo la curva de compactación. Entonces, entre mayor sea el número de golpes, obtendremos un peso unitario seco. Entonces, por eso es que este ensayo está estandarizado, entonces, porque de no ser así, pues cada persona utilizaría, no sé, un peso de martillo diferente, un número de capas diferente, un número de golpes por capa diferente, entonces no habría como que una uniformidad en eso. Entonces por eso es que el ensayo de Proctor está estandarizado. El ensayo de Proctor se hace tres capas a 25 golpes por cada capa. Y el modificado son 3 capas, 56 golpes por capa. ¿Ya? Entonces fíjense cómo cambia significativamente la curva de compactación si nosotros modificamos el número de golpes por capa. Entonces recuerden que, bueno, también estuvimos hablando sobre la compactación en campo, donde al final lo que nos interesa es compactar, una presa de tierra, un terraplén, etcétera. Entonces, para eso se utilizan ciertos equipos especiales, entre los cuales están pues los rodillos de ruedas lisas, los rodillos compactadores, los rodillos vibratorios, etcétera. Entonces aquí estuvimos, recuerden que vimos allí un video del proceso de compactación de un terraplén. Los carrotanques, entonces, recuerden entonces que el grado o la compactación tiene que estar acompañado de agua. Entonces los carrotanques que se utilizan para ese suministro, para mojar el terreno antes de compactarlo. El concepto de grado de compactación, entonces, que está relacionado con como eh, la permisibilidad o un cierto grado de tolerancia para aceptar valores eh, de pesos unitarios en campo por debajo de lo obtenido en laboratorio. Entonces lo que les explicaba era que en laboratorio las condiciones son totalmente diferentes a las de campo, ¿no? Entonces lograr la densidad seca máxima en el campo es muy complicado pues, por condiciones, por ejemplo, de humedad, de temperatura, de pronto del operador de la maquinaria. Entonces, lograr ese grado de compactación o esa densidad seca máxima obtenida en el laboratorio es muy complicado. Entonces, el concepto de grado de compactación que se define como densidad seca de campo sobre la densidad seca máxima en el laboratorio por 100. Si nosotros obtenemos una densidad, un peso unitario en campo igual al de laboratorio, entonces el grado de compactación será al 100%, que sería lo ideal.
Pero las especificaciones de construcción de carreteras, entonces nos da un margen de error, o es permisible en eso, entonces por lo general está entre el 90 y 100%. Quiere decir que si obtenemos un peso unitario en máximo en laboratorio de, digamos, de 18 kilonewton metro cúbico, quiere decir que, y si hablamos de, bueno, de tener un grado de compactación del 90%, entonces la norma, o sea, nosotros multiplicamos el 18 por 0.90 y eso nos da 16 kilonewton aproximadamente por metro cúbico. O sea que nosotros no es necesario llegar a los 18, sino pues basta con llegar hasta los 16. Listo, entonces la importancia entonces de la compactación es que pues, permite aumentar la resistencia de los suelos, disminuye la compresibilidad, reduce también la permeabilidad. Entonces son varias funciones y que son muy importantes o, si nosotros queremos mejorar un suelo. Entonces, volviendo aquí al concepto entonces de grado de compactación, nosotros sabemos que esto se obtiene de laboratorio, entonces el ensayo de Proctor modificado. La pregunta es cómo nosotros, si queremos calcular el grado de compactación, cómo determinamos el peso unitario en campo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un terraplén como el que vimos en el video, se le adicionó agua con un carro tanque, en la cantidad de agua bueno, de la curva de compactación, entonces se determina el porcentaje de humedad y con relaciones volumétricas nosotros podemos determinar pues en peso, ya sean toneladas o en volumen, el volumen de agua por lo general se determina en volumen, que habría que agregarle un terraplén para lograr ese contenido de humedad óptimo. Entonces el carrotanque agrega esa cantidad de agua, se compacta, se compacta. Y nosotros necesitamos entonces pues, determinar el grado de compactación. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo se determina ese peso unitario seco. Entonces existen diferentes métodos para determinar entonces la densidad en campo. Básicamente es como un control de calidad de la compactación. O sea, tenemos que verificar de que estamos logrando, de que estamos, si es el 90% de la densidad máxima, entonces eso hay que verificarlo. Entonces recuerden que los pesos unitarios, entonces peso unitario igual a peso sobre volumen. Lo cual significaría que si yo tengo, digamos, la sección transversal, esta de un terraplén que compacté, ¿ya? Que tiene unas dimensiones, entonces esto tiene una altura, esto tiene una base mayor, esto tiene una base menor, y eso tiene una longitud. Entonces en teoría uno debería, bueno, el volumen lo puedo calcular. Supongamos que esto sea una longitud sea de 100 metros. Pero entonces recuerden que, bueno, nosotros, ¿cómo vamos a determinar ese peso de ese terraplén? No podemos cargar el terraplén y llevarlo a una balanza ni nada de eso, porque eso sería imposible. ¿Ya? Entonces, no es posible de esa manera, o sea, determinarlo así, aplicando esta ecuación, o sea, pesar todo el terraplén y medir su volumen, no es posible. Entonces, hay unos métodos que nos permiten entonces determinar esos pesos unitarios. Entre ellos se encuentra de manera indirecta.
Entonces entre ellos se encuentra el método del cono de arena, que este vamos a verlo, esta es una de las prácticas de laboratorio que vamos a ver, el método de globo de goma y el método nuclear. Entonces, este es el método del cono de arena, donde entraré pues en detalles en la clase de laboratorio, que consiste básicamente en hacer un hueco dentro del terreno que se compactó, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el hueco tiene una forma, cuando nosotros tallamos ese hueco, tiene una forma irregular. Y aplicar la ecuación, ahí sí, peso unitario igual a peso sobre volumen, es decir, la cantidad de suelo que saqué del orificio, el hueco, fíjense, aquí hay una ilustración, esto inicialmente es un hueco, yo esa muestra de suelo que saqué de ahí la puedo pesar con una balanza y en determinar el volumen del hueco, pero fíjense que el volumen del hueco tiene una forma irregular. Entonces para eso se utiliza este equipo, que está compuesto por fíjense, un recipiente y tiene un cono y dentro tiene un material una arena que tiene una densidad conocida. El método del cono de arena básicamente se utiliza es para determinar el volumen del hueco. El peso es fácil porque se saca, como les dije, el suelo extraído se pesa en una balanza, pero el tema es el volumen. Aquí no, el volumen no, como es irregular, ustedes no pueden ir con una regla a medir sus dimensiones porque no sería exacto. Ya, entonces el volumen, y esto ya lo vamos a mirar en detalle en la clase de laboratorio, de ese hueco entonces se determina con ese aparato. ¿Ya? Entonces llenando ese hueco con una arena que tiene una densidad conocida y haciendo un procedimiento, al final se hacen unos cálculos para determinar el volumen de ese hueco y al final determinar ese peso unitario seco. Pero entonces, para no repetir tanto eso se los explico en la clase de laboratorio. Es un método entonces sencillo, no es costoso. Y está otro que es el nuclear. El método del globo de goma también es similar. O sea, cumple como la misma función del método del cono de arena, determinar el volumen de un hueco. Sino que ahora se utiliza un globo pues, que tiene de goma que es fácil determinar su volumen. Un globo que se mete dentro del hueco que se hizo y se determina su volumen. Y está el método nuclear, que déjenme y les muestro, vamos a buscar un video, que es un aparato que se coloca sobre el terreno. Eso emite unas ondas eh, y básicamente registra directamente sobre el equipo el valor de densidad seca. El tema es que como es un aparato nuclear, es un poco complicado por temas de salud. Entonces la energía nuclear o las personas no pueden estar expuestas a esas energías nucleares, entonces tienen que tomar ciertas precauciones. No deben haber personas hasta un diámetro especificado. La persona que opere ese densímetro debe estar capacitada, debe tener un certificado y debe tener cierta vestimenta. Entonces, por cuestiones de salud a veces están, no sé, muchas personas no prefieren no utilizarlo y mejor utilizan pues la forma arcaica que es el método de cono y arena, que no tiene ningún inconveniente. La ventaja del método nuclear es que, bueno, puede ser un poco, es preciso y se obtienen resultados mucho más rápido. Entonces ya les comparto acá.
Hey, can I ask, how old are you? I have 25 years. I got you. ¿Cuántos son 15 segundos que le das el disparo? ¿Cuántos centímetros? No, así no. Sácame. Ponla en centro. Esto va desde su maestro. Esto es niño, esto. Un poquito más. Ya, con el tiene 150. Tiene que estar así. Oh, yo estoy seguro así. No hay dos. Listo. No. 2.22. ¿Cuánto me da? Ahora. 5.9. Entonces, bueno, fíjense ahí que se hace de forma muy rápida, o sea, hacen un hueco, el equipo tiene como una varilla que se introduce, se activa y eso emite unas ondas que ahí correlacionan con la densidad, con el valor de densidad, aunque ahí tiene una pantallita donde muestra el resultado obtenido y hay una persona abajo. Y si se pudieron dar cuenta, eh, fíjense que el personal pues no se aleja. Fíjense que las personas están alejadas básicamente pues porque esa energía nuclear es eh, perjudicial pues para la salud humana. Entonces yo vi como unos conos ahí que eran como la distancia que estaban separados, pero sí están ahí eh, un poco alejados. Entonces eso no es común utilizarlo, sin embargo pues siempre es bueno ahí mostrárselos. Listo, bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a hacer uno primero, este no lo tengo. Vamos a buscar uno del Braja. Vamos a ver entonces dos ejemplos. El primero,
de la parte de laboratorio, o sea, los resultados de un ensayo Proctor, y con eso para poder determinar entonces la humedad óptima y la densidad seca máxima. Y otro aplicativo, es decir, conocidos ya los datos de Proctor, nos piden calcular la cantidad de agua que hay que agregar al terreno y otras cosas allí, que ya les explico. Entonces, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Bueno, entonces ahí nos dicen que se dan los resultados de una prueba Proctor estándar y se presentan en la siguiente tabla. Entonces fíjense, eh, recuerden entonces que en el ensayo Proctor tenemos, vamos para que recuerden ahí, un molde donde se compartan el suelo a diferentes contenidos de humedad, porque el objetivo es construir la curva de compactación, que me relacione densidad seca a humedad. Es decir, que varias muestras del mismo tipo de suelo entonces se compartan a diferentes contenidos de humedad. ¿Ya? En eso consiste el ensayo Proctor. Entonces fíjense que aquí están los resultados. El volumen pues, del molde es el mismo. Y se compactaron, fíjense que aquí hay, esto tiene 3, 4, 5, 6 filas, o sea, se compactaron 6 muestras de suelo, perdón, a diferentes contenidos de humedad. Entonces vamos a pasar esos valores ahí. Y listo. Y bueno, acá tenemos también entonces el volumen del molde. Novecientos cuarenta y tres punto tres. Listo, entonces estos son los resultados y nos piden determinar el peso específico seco máximo de compactación y el contenido de humedad óptimo. Además nos piden determinar el contenido de agua requerido para lograr un 95% del peso unitario máximo.
Entonces, vamos a calcular con estos resultados. Entonces vamos a agregar una columna que diga peso unitario C, kilonewton metro cúbico. Y listo. Entonces, recuerden que entonces los pesos, o vamos a calcular aquí peso unitario del húmedo. Este volumen está en centímetros cúbicos. Entonces vamos a pasar vamos a determinar aquí primero la densidad. Entonces, en kilogramos por metro cúbico, y luego lo pasamos a peso unitario. Entonces vamos a pasar de centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces, ¿a cuánto equivale un centímetro cúbico? Un metro cúbico. ¿Cómo paso de metro cúbico a centímetro cúbico? Multiplicamos yo. Sí, se ve. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea que lo dividimos entre 1.000.000. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en kilogramos metro cúbico. Pero entonces tenemos que pasarlo, ahí está, este valor que está aquí está en densidad, en kilogramos metro cúbico. Pero recuerden que tenemos que pasarlos a pesos unitarios. Entonces, ¿cómo paso? Recuerden cómo paso de densidad a peso unitario. Recuerden que eso es tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Cómo paso? Este resultado entonces lo divido entre 98.1, la gravedad. En realidad es 9.81, pero como hay que pasarlo a kilonewton, entonces se divide entre 10. Y eso entonces lo hago para cada uno de las muestras. Vamos a poner esto fijo. ¿Sí entendieron hasta ahí?
Sí, profe. Listo, bueno. Luego entonces una columna de peso unitario seco. ¿Cómo determino el peso unitario seco? Con esos valores que tengo allí. ¿Con qué ecuación? ¿Cómo se calcula el peso unitario seco? Peso de los sólidos sobre el volumen. ¿De qué otra manera? 9.8 por la densidad seca sobre 1000. 9.8, no. 9.81. No, estoy hablando, estoy preguntando es cómo se determina el peso unitario seco. Sí, ahí la definición es peso seco sobre volumen. Pero recuerden que el peso unitario seco depende del contenido de humedad. Con esta ecuación. Recuerden que para cada muestra de suelo tengo un contenido de humedad y ya acabo de determinar el peso unitario húmedo. O sea que el peso unitario seco sería el peso unitario húmedo dividido entre 1 más contenido de humedad. Pero como esto está en porcentaje y la ecuación es en decimales, entonces se divide entre 100. Y hago lo mismo entonces para los otros. Y listo, entonces tengo ya los datos para construir mi curva, la curva de compactación, que son peso unitario seco y contenido de humedad. Entonces construimos la curva de compactación. Entonces en el eje de las X, recuerden que va el contenido de humedad. En el eje de la Y, peso unitario o densidad seca. Entonces X, esto, y en Y, esto. Entonces este es el peso unitario en kilonewton metro cúbico. Y este es W en porcentaje. Ponerlo ahí para que se vea mejor. Y listo, entonces esa es la curva de compactación. Entonces nos están pidiendo determinar el peso seco máximo. Es decir, en teoría, bueno, ojímetro, que no se debe utilizar así,
estamos hablando el valor que le corresponde acá. Este sería entonces el valor que está allí debería ser entonces la densidad seca máxima. Pero para ser más exacto, eso se determina, y como ustedes están estudiando ingeniería, se determina de otra manera. Matemáticamente, ¿cómo se determina este punto? O el punto de inflexión de esta curva, ¿cómo se determina? Con la ecuación, necesitamos la ecuación de esta curva, la derivamos, la igualamos a cero. ¿Ya? Entonces, y allí entonces despejamos el valor de x. Y ese sería la humedad óptima. Y después, entonces, con la ecuación original, podemos calcular el valor de peso unitario máximo. Entonces, vamos a... Aquí parece que coincide con este punto, pero hay que verlo con la ecuación. Bueno, la ecuación da un poco grande. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí tocaría, ahorita, bueno, como complicado ahorita resolverla, bueno, derivar esto, ¿no? Pero entonces consiste en derivar esta ecuación, se iguala a cero y se determina el valor de x. Ya vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Profe, ¿podría ampliar para ver mejor los números?
Y listo. Entonces toca, bueno, para no perder tanto tiempo ahí en eso, lo hacen ustedes allí, lo hacen ustedes en su tiempo libre, deriven eso y lo igualan a cero y determinan el valor de x. Cuando tengan el valor de x, entonces sí determinan el valor de y, que corresponde a la densidad seca máxima. ¿Ya? Aquí uno ve que, bueno, a veces no coincide. A veces este punto da, aquí fíjense que este punto da, corresponde a uno de los datos que tenemos. Este corresponde, vamos a ver, este es el tercer valor, 1735. ¿Ya? Entonces, esa sería la densidad seca máxima. Sin embargo, es bueno corroborarlo con matemáticamente. ¿Ya? Sino que eso, bueno, eso toma tiempo ahí resolver eso. Y vamos a ver dónde está el enunciado. Nos están pidiendo, bueno, el peso unitario seco máximo y el contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. También con las líneas a cuánto equivale. Entonces fíjense que este punto cae exactamente sobre esta línea. Ya ahí lo puse un poquito más las líneas secundarias para poder obtener el valor aquí. Entonces esta línea tiene un valor de 14. O sea, el contenido de humedad óptima aquí, esta es la línea de 13.5 y esta es la línea de 14. Entonces sería 1735 y humedad 14. Profe, y siempre no podríamos coger ese valor directamente, o estaría mal hacerlo. Si tú quieres, de pronto si quieres un resultado rápido, sí, sí, lo puedes obtener gráficamente, pero si necesita un valor exacto, si toca, se toca con la ecuación. ¿Ya? Sino que, bueno, por lo general esas ecuaciones son segundo orden. No sé, aquí salió bien más extensa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pero entonces, lo que les decía, a veces este punto da como por acá abajo. A veces da, ya les digo. Cuando ustedes grafican, a veces da así. Supongamos que esos son los puntos. Y la línea de tendencia da, vamos a hacerlo en rojo.
así. Entonces, fíjense que ¿qué pasa? Yo no puedo tomar este punto porque en realidad el punto máximo es este que está acá. Ya, la máxima inflexión está por allá arriba, está aquí. ¿Ya? En este caso nos dio, fíjense que exactamente nos da en el pico. Aquí se ve, aquí facilito se evidencia que está en todo el pico. Entonces por eso también lo tomé así. Pero si este punto hubiese estado por acá abajo, no. No, de pronto sí, de pronto con el ojo uno más o menos, pero Profe, o sea, y cuando pase ese punto se puede decir que está saturada, ¿no? ¿O cómo es el cuento de la definición de saturado? cuando pase qué, O sea, cuando pasa el punto de máximo de, o sea, cuando pasa el punto de humedad donde el peso unitario es máximo o donde está más compactada, ya se puede decir que está saturado, ¿no? no. No, recuerda que lo que les decía acá, está la curva de cero vacíos de aire. O sea, sí está saturada, pero no eliminamos todos los vacíos. O sea, en teoría debería estar saturada. Pero fíjate que la saturación del 100% es esta curva que está acá, que es con esta ecuación. ¿Ya? Porque no se logra sacar todos los vacíos de aire. O sea, siempre queda uno que otro vacío de aire. Entonces, eh, en la práctica no está totalmente saturado. O sea, no es posible llegar a esa saturación mediante la compactación. Pero sí está cerca. Sí resolví tu pregunta. Sí, sí, eso es lo que estabas preguntando. Sí, profe, sí, ya, o sea, sí. Listo, bueno. Entonces, estos Ya son hice los... la derivada y la igual a cero. ¿Cómo? Que ya yo hice la derivada y la igual a cero. Ah, ok, bueno. Vamos a ver entonces. Pero toca... ¿Cómo te da? Pero toca despejar X de ahí. En el valor de La que me derivada, o sea, da la derivada es fácil, el tema es que toca despejar X. 10 da dos valores. Da uno de 10,20 y uno de 13,60. Yo 10 lo saqué puntos. con MATLAB Ah, ok. mediante Newton-Raphson. Ah, ok, entiendo, sí. Te da dos valores. Sí, ¿Cuánto fue que te dio? 10,206 y 13,602. Ok. Entonces en ese caso sería, fíjense que, bueno, aquí tomé el valor de 14. Pero de todas maneras, fíjense que el valor exacto da 13,6. Todo esto es gráficamente. Y acá entonces analíticamente 13,6, ¿no? Sí, profe. Listo, entonces determinamos el gamma D. Ahora sí reemplazando el valor de humedad óptima en esta ecuación. 0,305 por este valor
a la 5 más 0.0387 S24. Ok, está bien. Ya, entonces fíjense cómo da. Aquí, bueno, sí nos da, sí, fíjense que sí nos daba prácticamente nos da el gamma D, nos da lo mismo. ¿Ya? Acá, bueno, aquí sí de pronto no se parece. Ok, sí, de pronto fue por la humedad óptima, no se atinó el valor. Bueno, aquí parece que estaba en el medio, ¿no? Pero al ojo sí no, obtener un valor preciso es complicado. ¿Ya? Entonces fíjense que eh, estos son los resultados reales con la ecuación. Y con eso entonces obtenemos entonces el peso unitario máximo y el contenido de humedad óptima. Entonces nos piden, determine también el contenido de agua requerido para lograr el 95% de gamma D máximo. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces el 95% de gamma D máximo. ¿Cuánto es el 95% de gamma D máximo? Entonces 0.95 por gamma D máximo. 16.5. ¿Qué toca hacer? Aquí este valor, entonces utilizo la ecuación. Bueno, esto sí lo podemos hacer con Solver. Calcular entonces el valor de X para que el gamma dé 16.5, que es el gamma el 95% del gamma de máximo. No sé si el que estaba haciendo en MATLAB también lo puede
Lo puede hacer allí para ver. Entonces, vamos a ver. Y vamos a ver. Listo, entonces yo utilicé, bueno, utilicé la herramienta Solver y me dice que el contenido de humedad tiene que ser del 11.07. Analíticamente, ¿cómo? Pues utilizando esta ecuación, recuerden que aquí en esta ecuación Y corresponde el gamma D y X corresponde al contenido de humedad. Entonces a mí me interesa calcular aquí, o cuál es el contenido de humedad para que Y sea igual a 16.5, siendo 16.5 el 95% del gamma D máximo, que es la pregunta que me hace, la pregunta que están haciendo. Entonces, utilizando Solver, me dice que el contenido de humedad es 11%. Profe, ¿me puedes repetir el 16.5 que no se me trabó el celular? Ok, la pregunta es, determine el contenido de humedad requerido para lograr el 95% de gamma D máximo. Entonces, el 95% de gamma D máximo es 0.95 por 1737, que es el valor. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ese 16, ¿dónde lo reemplazan la ecuación en Y? 16.5 sí equivale a Y. Equivale a Y. Y listo, bueno, entonces aquí guardo esto y ahora más luego se lo envío. Y el otro, entonces, el otro ejemplo, entonces dice lo siguiente. Entonces, se debe
realizar la compactación de un terraplén de 900 metros cúbicos con un peso específico seco de 18 kilonewton metros cúbicos. Quiere decir que bueno, ya les digo. Para eso se ha elegido un banco de préstamos. Los terraplenes, entonces, para explicarles un poco, se toma material de una cantera, se transporta a la obra, se compacta, se le agrega el agua y se compacta. Entonces, se ha elegido un banco de préstamos, eso es una cantera, donde el peso específico del suelo es 19.5 kilómetros metros cúbicos y el contenido de humedad promedio corresponde al 10%. Es decir, se va a la cantera, se toma una muestra y ahí se determina el contenido de humedad y el peso unitario. El peso unitario también se determina en laboratorio. Se ha observado entonces que la mejor compactación se realiza al 25% de contenido de humedad. También se conoce que la gravedad específica de los sólidos es 2.77. Se pide determinar a la cantidad de suelo húmedo que debe transportarse a la obra. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, hay que transportar el suelo, ¿ya? Y se lleva a la obra, entonces toca determinar cuál es la cantidad exacta que hay que llevar. B, la cantidad de agua que hay que añadir a 10 metros cúbicos de suelo que llega del préstamo a la obra. ¿Ya? Entonces, también hay que calcular la cantidad de agua. Por lo general, entonces los terraplenes se hacen por secciones de volumen. Entonces yo voy a hacer los primeros 10 metros cúbicos compactos de terraplén. Entonces se necesita saber cuánta agua hay que agregarle a esos 10 metros cúbicos de terraplén compacto para lograr la máxima compactación. Entonces aquí hay datos que son importantes y es necesario que, bueno, que tengan los conceptos claros para poder identificarlos. Por lo menos, esto que estoy subrayando aquí, se debe realizar la compactación de un terraplén de 900 metros cúbicos con un peso específico seco de 18 kilómetros metros cúbicos. ¿Quién me dice qué es ese 18 kilómetros metros cúbicos? ¿O cómo, de dónde se saca ese valor? O sea, ¿cómo se sabe que toca llegar a que se debe compactar a ese valor? Perdón, este y esto. 18 y 25%. Dice, se ha observado que la mejor compactación se realiza al 25% de contenido de humedad. Esto que está subrayado ahí son los resultados del ensayo Proctor. Entonces recuerden que los terraplenes hay que compactarlo a la densidad máxima. Entonces se debe realizar la compactación de un terraplén con un peso específico seco. O sea, que quiere decir que 18 es el máximo obtenido de la curva de compactación. Y aquí dice, se ha observado que la mejor compactación se realiza al 25% de humedad. Entonces fíjense que aquí no dice, no les da el valor enseguida, el contenido de humedad óptimo es tal, sino que cambia un poquito la oración. Pero el significado es el mismo. Se ha observado que la mejor compactación, o sea, el mayor grado de compactación, se realiza a un 25% de humedad. O sea, este es el contenido de humedad óptimo. Y este es el peso seco máximo, peso unitario seco máximo obtenido en laboratorio. Ya, entonces ahí parece una cascarita y hay que saber interpretar eso. Y para eso es necesario que tengan los conceptos claros. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a resolver lo que nos piden. Entonces tenemos el material, o tenemos dos condiciones.
en obra, o sea, puesto ya en terraplén, que se necesitan compactar 900 metros cúbicos. Y un gamma, entonces hay que llevarlo a 18 kilonewton metro cúbico. Hay que compactarlo, perdón. Y tenemos la otra, la condición, o sea, el material en banco, o sea, en la cantera. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, el peso específico del suelo es 19.5. O sea, el húmedo, el total, 19.5. Y además, ¿qué más tenemos allí? Y tiene un contenido de humedad. O sea, su humedad natural es 10%. Además tenemos la gravedad específica. Eso es igual a 2.73. Y listo. Entonces nos piden calcular la cantidad de suelo húmedo que hay que transportarse a la obra. Yo acá puedo determinar, fíjense, aquí yo puedo determinar la cantidad o el peso seco de ese terraplén, de ese terraplén compacto. Entonces recuerden que gamma D es igual peso seco sobre volumen. Es decir, que el peso seco de ese material puesto en obra es igual al gamma D, que es 18 multiplicado por su volumen, que son 900 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? Espérense ahí un momento. No, aquí este valor. Creo que aquí hay un valor. eh, ya les confirmo. Yo sé que hay un valor que no está bien. No, no, sí está bien. ¿Cuánto les da eso?
18 por 900. Da 16.200. 16.200. Esto es kilonewton. Ya. Entonces, este es el peso seco que hay que poner en la obra. Aquí nos están pidiendo el peso total que hay que llevar de... Aquí, interrogación. Bueno, eso sí. Entonces piden la cantidad de suelo húmedo o en volumen también. Más bien en volumen. Esto se determina en volumen. La cantidad puede ser en peso o en volumen, pero normalmente es en volumen. Entonces la cantidad de peso húmedo que debe transportarse a la obra. Es decir, en banco se toca medir el volumen que hay que llevar al material que se va a poner en la obra. Entonces lo primero es, bueno, calculamos acá el peso seco que se pone en la obra. Entonces nos dio, utilizando la ecuación esa, nos dio 16.200. Entonces del material en banco, entonces fíjense que tenemos el peso unitario total y tengo contenido de humedad. Yo con estos valores entonces puedo determinar el peso unitario seco de ese material en banco. Que sería igual al peso unitario total 19.5 sobre 1 más el contenido de humedad 0.10. ¿Eso cuánto da? $17.73. Kilonewton metro cúbico. Y adicionalmente entonces sabemos que el peso unitario seco también se determina con esta ecuación. ¿Ya? Entonces yo necesito, fíjense, yo necesito llevar el peso seco en la obra 16.200. Como el peso seco no varía, o sea, el mismo tiene que ser el del banco y puesto tiene que ser el mismo peso. Entonces yo tengo acá que, fíjense, este peso seco que está aquí en esta ecuación es igual a este que está acá. ¿Ya? Y este volumen es el que me están pidiendo. El volumen de suelo que hay que transportar a la obra. Entonces, el volumen será igual a peso seco, que son 16.200, sobre el peso unitario seco del material que está en el banco, que calculamos acá, que dio 17.73.
¿Cuánto da eso? $913.70. 113.70 metros cúbicos. Entonces, fíjense, 900 metros cúbicos se deben compactar, pero del banco hay que llevar 913.70. Básicamente porque la compactación lo que hace es que me reduce el volumen. Si yo no puedo llevar del banco exactamente los 900, ¿por qué? Pues me quedo corto. Si yo llevo los 900, entonces cuando yo vaya a compactar eso, probablemente me den, compactos sean 850, no sé. Y no es el volumen que estoy requiriendo, que en realidad debo compactar, ¿ya? Entonces por eso toca determinar el volumen que debo llevar del banco. En este caso nos dio 913.7. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿me recuerda por qué coge el peso específico el mismo en ambos? Ok. Sí, profe, algo relacionado con la pregunta, aprovechando la misma pregunta del compañero, sí. Más que todo, ¿qué elementos o qué circunstancias no varían de la cantera al puesto o del puesto a la cantera? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, tú vas a llevar una cantidad de material de un sitio a otro, pero el peso de las partículas sólidas se mantiene constante. Allí lo que va cambiando, o el peso total depende del peso del agua que el agua que nosotros le vamos a agregar. Ya, o sea, el peso de las partículas sólidas del material que yo voy a llevar, pues se mantiene constante. Por eso, ¿solamente peso de los secos o hay otros elementos? Por ejemplo, creo que el GSUS, la gravedad específica, creo que tampoco cambia, ¿o sí, profe? No cambia porque la gravedad específica es una propiedad intrínseca del suelo. O sea, es el mismo suelo, tiene la misma gravedad específica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El peso unitario depende del contenido de agua. O sea, el peso unitario sí varía. O sea, que más que todo son esas dos. Sí, sí, eso se mantiene constante. La gravedad específica y el peso de las partículas sólidas. O el peso seco del suelo. ¿Qué otra pregunta? Entonces este es el inciso A. B. Cantidad de agua que hay que añadir a 10 metros cúbicos de suelo que llega del banco de préstamo a la obra. Listo, entonces sabemos que regálame un momento. Ya. Bueno, entonces sabemos, fíjense, 10 metros cúbicos de agua, ¿cuánto tengo que agregarle de agua? Primero tengo que saber, entonces recuerden, bueno, lo primero ahí es la cantidad de agua, nosotros la determinamos, necesitamos saber el contenido
contenido de humedad. Entonces recuerden que contenido de humedad es igual peso del agua sobre el peso de los sólidos. Cuando a mí me hablan de cantidad de agua, o es volumen de agua, cualquiera de las dos. Volumen de agua, cuando no le especifican ninguna de las dos, pues calculen las dos. O volumen de agua o peso del agua. Y yo para saber el peso del agua, entonces yo necesito, fíjense, conocer el contenido de humedad y el peso de los sólidos. Entonces, el peso de los sólidos, bueno, lo podemos calcular. Tenemos que calcular, como son 10 metros cúbicos de suelo, entonces tengo que conocer cuál es el peso de las partículas sólidas de esos 10 metros cúbicos de suelo. ¿Y cómo lo determinamos? Entonces, sabemos que, nuevamente, gamma D es igual a peso de los sólidos. Yo aquí puedo despejar el peso de los sólidos, que le corresponden a 10 metros cúbicos de suelo. ¿Cuál es este gamma D? ¿Quién me dice cuál es este gamma D? Este que está acá, puesto como del material que llega del banco de préstamo, o sea, cuando ya está compacto. Recuerden que ese valor nos lo dieron 18, peso específico 18. Entonces, esto vale 18. Despejamos ahí, entonces peso de los sólidos ¿cuánto nos da eso? 180, profe. 180. Eso es kilonewton. 180 kilonewton. Y listo. Nuevamente, cantidad de agua que hay que añadirle a 10 metros cúbicos de suelo que llega al préstamo de banco. Es decir, utilizo esta ecuación. Y como el material ese material hay que compactarlo. Entonces, ¿a qué humedad hay que compactarlo? Hasta 25%. Exacto, el 25% porque esa es la humedad óptima. Esos son obtenidos. Y recuerda que los suelos, entonces hay que compactarlo a ese máximo contenido de humedad. O sea que aquí es 0.25. Vamos a hacerlo. 0.25. Vamos a hacerlo acá. Y el peso del agua, el peso de los sólidos dio 180. Entonces, ¿cuánto nos da el peso del agua ahí? $45. Entonces, 45 kilonewton. Pero normalmente, bueno, no se hace, sino que por lo general eso se hace, eso más que todo en volumen. Cuando hablamos en cantidad, por lo general es volumen. Entonces, despejamos, vamos a calcular el volumen de agua. Entonces, sabemos que entonces el volumen de agua sería igual
al peso del agua, 45 sobre el gamma del agua, 981. ¿Cuánto da eso? $4.59. Entonces 4.59 metros cúbicos de agua. Y listo. Profe, pero ella ya lleva una humedad del 10%, ¿no? Déjame ver. Sí, tienes razón. Por eso, Sí, bueno, lo que yo haría sería el sí, tienes resultado ese razón. que me dio ahí, que me dio al final, lo multiplicaría por 0.6, que sería restarle el 10% ese. No, en realidad sí tienes razón. El adicional serían de 10 a 25 sería, ¿cuánto? 15%. 15. 15%, sí. ¿De dónde sacaste tú el 6 ese que estabas hablando? No, o sea, el 0.6 lo saco de que 10 viene siendo el 40% de 25. O sea, no, bueno, no entiendo una vaina que yo sí, pero o sea, es así. Sí, 10 aquí. equivale al 40% de 25. Entonces quedaría el 60, que sería el 0.6. No sé si me explico. No te entendí. O sea que 100, o sea, 25 equivale al 100%, ¿cierto? Ah, ok. Pero le voy a restar el 10 que ya tengo, sería Sí, 0.4. Entonces lo sí. multiplicaría, ese resultado que me dio, lo multiplicaría por 0.6. Ok. Sí, pero es más fácil decirlo como el contenido de agua. Sí, en realidad es un contenido de agua adicional, sí. Esto es adicional. Y el adicional, como tiene 10%, entonces, y hay que llegar al 25%, entonces el adicional sería 15%. Sí, tienes razón. ¿Y aquí cuánto es entonces? 180 por punto 15. 27. 27. Y entonces, volumen de agua sería 27 entre 9,81. ¿Cuánto da? $2.75. Así me dio acá, como yo lo Listo. hice. Listo, bueno, gracias ahí por la aclaración. Es más, a Pregunta. mí me dio más exacto. A mí me dio 2000, ya le digo cuánto me dio a mí. Me dio 2.754 litros. Ok, sí, es lo mismo. Listo, ¿qué pregunta tienen ahí sobre eso? Es un ejercicio, bueno, interesante y porque es práctico y de hecho no, esos ejercicios casi no se consiguen en la bibliografía. Ejercicio 2. Pero si usted grabó la clase. Sí, sí. Listo, bueno, entonces antes que se me olvide, vamos a hablar, bueno, con eso terminamos el tema de compactación. Yo por lo general siempre de esto lo evalúo con un quiz. El parcial entonces estaba programado, Para el 18. sí, pero yo voy a estar en un congreso y yo no puedo asistir ni la clase esta del jueves, perdón, ni la del martes. O sea, ya nos vamos a ver para el día del parcial, pero yo el jueves no puedo.
exactamente viajo de regreso a esa hora, entonces no puedo. El martes que sigue, profe. No, yo quería preguntarle, era para no ahí atrasarnos, era si ustedes tienen, bueno, o el viernes si tienen si tienen disponibilidad. Yo tengo actividades para el día viernes, profe. Entonces no podría. O sea, el viernes es uno de mis días más ocupados. Profe, varios compañeros que estamos aquí tenemos clase el viernes de 6 de la mañana a 9 y luego tenemos laboratorio de 12 a 2. No, pero no solo eso. Yo también tengo clases sanitarias los viernes en las tardes. Tengo metodología de la investigación, aspecto financiero. Sí, entonces se me complica mucho hacerlo el Y viernes. el sábado, ¿Qué tema vendría, El profe, sábado. para la clase de jueves? ¿cómo? ¿Qué tema vendría, por ejemplo, para jueves? Podemos trabajar de forma sincrónica si usted no está, o no sé, usted dirá el tema, resistencia al costo, no sé qué tema viene. Ya, o sea, ya lo que vienen son los temas del segundo corte. Ese es de Profe, propiedades y hidráulicas. si deja parcial en la plataforma, programado, para que se abra en la hora que te dice. No, sí, complicado. No, Para el sábado, dejemos para el sábado. pues sí, o sea, yo es El, para profe, no, el sábado puedo después de 10. lo que pasa es que, bueno, yo no es para para ir Profe, al una mismo ritmo pregunta. del otro curso. Porque es que yo con el otro curso sí lo tengo el viernes. Entonces, o sea, si ustedes se atrasarían un poco, yo quiero ir como, con ambos cursos iría a la misma, al mismo ritmo ya. Yo estaría Profe, para hacerlo el sábado con el otro grupo también. O sea, lo hacemos el sábado. Yo pienso que el sábado nos cae bien a toditico. profe, Sí, profe, ¿me escucha? sí. Pero venga, pero una preguntita. ¿Se está refiriendo al sábado de la semana que viene arriba? Ya te digo, aquí tengo el calendario. Eso es el 20. O sea, el otro, pero yo le soy sincero. Todavía no estoy seguro, pero yo aparte de la universidad yo tengo compromiso, digamos que a nivel ajá, te podría decir que de trabajo con un grupo musical. Y lo más probable es que yo ya esté viajando, profe, y el fin de semana. Entonces, si lo podríamos hacer directamente, O tú lo puedes, o no sé si no sé, tú no lo podías presentar del viernes, el con el viernes, otro ¿a qué curso, hora? de 10 a 12. Bueno, yo creería que sí. O sea, en caso que no tenga la cuestión del sábado, que no me la confirmen, pues yo lo hago el sábado, pero si me confirman, lo hago el viernes. Me escriben entonces un correo para yo saber. Sí, señor. Bueno, bro. Profe, y el sábado también sería de 10 a 12. Tengo a la hora que, o sea, el sábado puedo cualquier hora. Sí, oye, yo tengo clase de 7 a 10. Bueno, Sábado entonces, sería en la tarde entonces. Porque el sábado tengo práctica laboratorio. No en las mañanas, ¿sabes? Ya se hace eso temprano, como me dice el primer compañero, a partir de las 10. por eso, a las La 10 está otra bien. sería dictar la clase, o sea, recuperar el día de la clase el sábado y dar parcial el otro día donde se vaya a dar la clase. Para no atrasar. Profe, Jesús dice que el sábado en la tarde. Jesús Olivero. Profe, yo le tengo Puedo. una propuesta también. Lo que pasa, bueno, por lo menos en lo personal mío, la verdad es que estamos como, o sea, yo como en el aire bastante. Entonces, pues ya que va a tener ese espacio de por qué no nos ayuda, ¿cierto? Nos elabora por lo menos un taller, no sé si usted lo considere evaluativo o algo, donde podamos, porque es que hay ejercicios como el que usted acaba de hacer, que como usted dijo y se da cuenta Este uno, tema no no se va. encuentra muy bien en la bibliografía. Este tema Entonces, no va. ya, entonces Es- como elaborarnos un tipo de taller o algo que nos deje ya El encaminado a tema algo no va. que nos podamos encontrar en el parcial como tal. Te estoy diciendo que el tema no va. El tema de compactación lo voy a evaluar en un segundo corte con un quiz. No, o sea, profe, lo que él pide es como un taller de práctica para No, no, nosotros no. estudiar, si me No, lo que pasa entiende. es que me están hablando del tema de ahora me dicen que están un poco perdidos.
del No, no, tema de todos los temas, por porque eso, es que, por eso, el por tema ejemplo, ya, el tema por de ejemplo, relaciones volumétricas y clasificación de suelos les de un taller, ¿no? Una tarea que resolvieron en clase. sí, por Sí, ejemplo, sí. en de los primeros temas, cuando hay que buscar los tamizados y eso, pues ahí hay situaciones también donde en un libro pues me encontré situaciones, por ejemplo, que tenemos dos suelos, un suelo tipo A, tipo B, y pues ahí hay una cuestión que Por eso, se pero si hace un poco... yo les he venido preguntando, yo todas las clases les pregunto, ¿tienen dudas, tienen preguntas? Y no me dicen nada. En el libro hay preguntas basadas en la que hace el profesor, O sea, en los ejemplos, no entiendo, o en los sea, no. fundamentos de... Sí, sí, yo creo que ya ahí el compañero ya creo que ya debería ser como que él más, no sé, pues para mí yo me siento bien, no sé, pues, con todo eso. Profe, Yo soy entonces, ¿cuánto compañero. quedaría el horario, profe, del sábado para el parcial? No, no sé, o sea, por eso me dicen que la mayoría, no sé, a las 10 de la mañana está bien. Yo puedo a las 10. Yo diría que en la tarde, profe, porque es que Sí, profe, algunos tienen a las inglés 10 se y puede. nosotros A las tenemos de 2. vida. En la Sí, tarde también. Tanto de 2 en adelante, profe. De 2 a 4 se puede hacer. Listo, bueno, no sé, entonces, yo creo que aquí están todos, están todos. Hay algunos, no sé, si no puede o qué, a excepción de, ¿quién era? Iván. De Iván. Iván que lo va a hacer el viernes. Si tienen preguntas, entonces eh, me pueden consultar el correo. Profe, en mi Tienen caso, tiempo. yo podría hacerlo el viernes también. Le escribo un correo o algo así para confirmarlo el viernes. A las 10, de 10 a 12 lo puedo hacer. El viernes de 10 a 2. Sí, sí. O sea, Sí, yo porque los tengo que todos lo los puedan hacer viernes de 10 disponibles. a 12 le pueden enviar un correo. Sí, envíame un correo. ¿Qué le iba a decir? Bueno, tienen tiempo. Ahorita, profe. O sea, fíjense que le estoy dando casi que, tienen 2 semanas de estudio ahí. Entonces entra, como les decía, entra hasta el tema de relaciones, o sea, todo, hasta relaciones volumétricas y gravimétricas. También esta Profe, entonces clasificación. este jueves usted no va a dar clase. No, no puedo porque Ni el estoy en un jueves ni el congreso. martes. Exacto. Y el viernes este sí hay laboratorio. No, pero voy a hacer algo. Tampoco habría laboratorio. Voy a hacer algo. Eh, yo les voy a mandar la clase. Hoy sí hay laboratorio. Lo que pasa es que yo exactamente es el jueves que no voy a estar, o sea, con los grupos de jueves y viernes no. Pero entonces les voy a enviar el video de la clase de Y el laboratorio. trabajo se lo hacemos llegar. O quedan los dos juntos para el otro viernes, ¿cómo hacemos? El trabajo está abierto en la plataforma Moodle para Sí, que lo suban ahí. sí, el trabajo sí, No, no, sí. digo el de laboratorio, el de laboratorio. Sí, o sea, sí, el de esta semana quedaría habilitado hasta la próxima semana. ¿Cómo? El de la próxima, les voy a enviar el video de la clase de hoy. Hoy sí tengo la clase de laboratorio con dos grupos, entonces o sea, miren el video en el horario de la clase. Ah, ok, listo, profe. Ya, entonces para no tampoco perder ahí. Y si tienen preguntas, entonces también sobre el laboratorio me pueden consultar. Y el link entonces de la clase de la entrega del informe, entonces está hasta la próxima semana, a los 7 días. No, no, profe, el del análisis granulométrico, ese hay que entregarlo hoy, ¿verdad? A las 2. Sí, en el horario de la clase, sí, por la Ok. plataforma. Listo, entonces quedamos el sábado 2 de la tarde. Yo les envío el link
El link. No, de hecho, yo creo que no. Si nos conectamos en este mismo, en la clase del viernes. En el link de la clase del viernes nos conectamos. ¿Ya? Listo, profe. Listo, profe, listo. Y a los que las dos, a Listo, Carlos y profe. a Iván, entonces yo les envío el link de la clase de los viernes. Cuando me envíen el correo confirmándome eso. Listo, Listo, profe. entonces, bueno, espero que estudien. No es tan difícil. El parcial no va a estar difícil. Entonces, tienen tiempo suficiente ahí para que estudien y pues cualquier pregunta me pueden consultar. Listo, entonces nos estamos Bien, hablando. profe, gracias. Bueno, bien.